En principio quiero agradecer a Catherine Fernández y a Roxana Liendo por tomarse un tiempo para este panel. Informarles que como todos los espacios wiki, este se rige por la política de espacios amigables, es decir, está dedicado a proporcionar una experiencia acogedora para todo el mundo, sin importar el género, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, discapacidad, apariencia, raza, religión o licencia libre preferida y no limitada a estos aspectos. No toleraremos en la sala acoso a participantes de las actividades. Los participantes que violen estas reglas se les va a pedir que abandonen este evento o se los va a sacar directamente de la difusión. El programa de hoy está destinado de la siguiente manera. Va a haber una primera exposición de 20 minutos que la va a hacer Roxana Liendo, luego otros 20 minutos que la va a hacer Catherine, Carla Salazar, que es del equipo de Wikimedistas de Bolivia, nos va a contar cuál es la relación de estas ponencias con los proyectos Wikimedia. Y luego, al final, vamos a tener 10 minutos de preguntas y respuestas a las expositoras. Quiero contarles que este panel se enmarca dentro de la campaña regional Wiki por los futuros sostenibles, conocimiento para transformar agua, alimentación y energía, que tiene como objetivo promover y contribuir a la integridad de información en temas vinculados al ambiente, al cambio climático y a la sustentabilidad. Con este panel es una puerta para visibilizar temas que son de vital importancia para nuestra subsistencia como humanos y como país, y así reflejarlos de manera correcta o representarlos con imágenes y artículos en la Wikipedia. Entonces, doy la bienvenida a Roxana Liendo. Ella es profesora de posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en el CIDES UMSA. Es economista con una maestría en economía y un doctorado en desarrollo, demografía y medio ambiente en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y tiene diferentes publicaciones en temas de desarrollo rural, seguridad y soberanía alimentaria. Entonces te doy la bienvenida, Roxana. Muchas gracias. Estoy muy contenta de participar en este espacio, sobre todo porque dentro del futuro sostenible, la alimentación es algo muy importante y quiero compartir con ustedes muchas cosas recogidas en el camino profesional. Y yo comparto la presentación. Sí, por favor, Roxana. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. El tema que voy a compartir con ustedes es Bolivia y el futuro de la soberanía alimentaria. Y por ello es que he querido recordar los dos conceptos principales que hacen a la alimentación y la importancia para el desarrollo en un país, como son la seguridad alimentaria y la que luego vendría a ser una parte complementaria que es la soberanía alimentaria. Es importante saber que seguridad alimentaria decimos que existe cuando todas las personas en un determinado territorio, en un determinado país, tienen acceso material y económico a suficientes alimentos. Es decir, que existan los alimentos y que se tenga dinero, si es que uno no es productor, para comprar suficientes alimentos. Pero no para cualquier tipo de alimentos, sino sobre todo inocuos y nutritivos, que es algo que en los últimos años hemos venido impulsando desde diferentes trabajos y desde diferentes sectores hacia una alimentación saludable, hacia una alimentación exenta de químicos y que pueda realmente reponer eh, lo que uno va gastando, las fuerzas que va gastando durante las actividades cotidianas. Y los alimentos tienen que ser no impuestos, sino de acuerdo a nuestras preferencias alimentarias para poder llevar adelante una vida activa y sana.
El concepto de seguridad alimentaria tiene 4 pilares importantes, como son la disponibilidad de alimentos, y ahí tiene que ver mucho respecto a lo que son la mirada de desarrollo rural en un país, las políticas agrícolas que se empujan, incluso las políticas agrarias en el tema de la tierra, que dan o no importancia a los que producen alimentos, o como es el caso de Bolivia, a los que producen alimentos e insumos, pero para exportar. El segundo pilar importante es el acceso a los alimentos, y que aquí en nuestro país tiene que ver mucho con el nivel de pobreza. En estos momentos que se viven en La Paz, vemos que no existe disponibilidad de alimentos y que el acceso a los alimentos de la mayor parte de la población que vive de al día está prácticamente a unos precios prohibitivos, y que incluso esto afecta a los sectores de medianos y altos ingresos. Tal como se van dando las noticias, sabemos que en la ciudad de La Paz existe gran escasez, que a la vez se está empezando a visibilizar también en otros espacios dentro del territorio boliviano en estos momentos de crisis política. Pero cuando es momento de paz, cuando es momento productivo, cuando es momento de tranquilidad, Bolivia es algo que siempre repito, es un gran territorio de múltiples ecosistemas con poca población que no debería sufrir hambre. Y sin embargo tenemos ese problema justamente por el tema del acceso a los alimentos, ya que nuestros niveles de pobreza son muy importantes. En cuanto a la utilización biológica de los alimentos, esto tiene que ver con, por un lado, inocuidad de la producción de alimentos, pero también con el acceso al agua, agua potable, que permita tanto la higiene como una cocción saludable de estos alimentos. Y por ello es que es una mirada de desarrollo amplia, no solamente mirando la parte productiva. Y en el tema de la estabilidad de la oferta es un grito por la planificación. Lamentablemente, como veremos en los cuadros posteriores, el tema del riego afecta mucho la estabilidad de la oferta. Hay productos estacionales que se venden a precios muy baratos y que luego empiezan a escasear o no existen por determinados factores, la época del año, la sequía, el tema de los desastres naturales, el cambio climático que está afectando profundamente a la parte agrícola. Entonces, esa estabilidad en la oferta también es un tema importante para pensarlo como punto clave en la planificación del desarrollo nacional. En cuanto al concepto de soberanía alimentaria, es un concepto mucho más político que surge el año 1996 en un encuentro de campesinos a nivel mundial que se llama Vía Campesina, y que además de que hubiera suficiente alimento, posibilidades de acceder a los alimentos sanos y que haya estabilidad en la oferta, busca de que es un derecho para cada nación de desarrollar su capacidad para producir los alimentos que se consumen en el país, respetando la diversidad productiva y de manera autónoma. Es una, es una, es un preacuerdo antes de una seguridad alimentaria genuina. Entonces, lo que buscamos es que se respeten nuestros sistemas de producción, se respetan nuestras características de producción, lo que consumimos, y no solamente vivir de la importación o vivir de productos alejados, de lugares alejados, buscando, digamos, un cambio en lo que es la dieta alimentaria. Entonces, estos dos conceptos son los importantes para ver qué ha pasado en nuestro país. En este cuadro de Miguel Urioste del año 2018 se muestra muy claramente que hemos dejado de ser un país que apoya a la agricultura familiar, al pequeño productor, y más bien se ha dado mucha más importancia a la agricultura empresarial, también llamada el agronegocio, la agroindustria, que muestra un crecimiento importante en las últimas décadas. Éramos un país campesino, ahora somos un país agroindustrial. Esto se refleja también en los datos del censo, desde el censo 2012-2024, de un vaciamiento rural que está dejando grandes extensiones de territorio sin producir y sin trabajo agrícola. Aquí en la representatividad de la producción agrícola por décadas, aquí uno ve claramente las bases del discurso del agronegocio cuando se dice que son el centro de la agricultura nacional, que son lo más importante para la seguridad alimentaria, porque ha tenido un crecimiento importante en la producción, mientras la producción campesina ha disminuido.
Entonces, lo que no está aquí claro es que la mayor parte de esa producción que aumenta está dedicada a la exportación. Y a la vez que crece esta divergencia en un modelo dual con un modelo agroindustrial moderno y un modelo campesino, un sistema de producción de alimentos campesino cada vez más relegado a pesar de todo y abandonado por la población, es sobre todo un factor importante es la pobreza. La media de la pobreza en Bolivia, según el censo 2024, era 36%, es decir, prácticamente uno de cada tres bolivianos está en un nivel de pobreza, ya sea moderada o ya sea extrema. Lo que he recuperado los datos para la pobreza moderada rural y la pobreza extrema rural muestra claramente que si bien el nivel de pobreza continúa siendo alto en el país y probablemente en estos últimos 2 años ha aumentado, en el campo se siente mucho más. No son uno de cada tres habitantes los que sufren pobreza, sino prácticamente 3 de 4 habitantes, porque si sumamos la pobreza moderada con la pobreza extrema en el campo, llegan prácticamente al 82% de población en el campo que es pobre, en alguno de los niveles de pobreza. Entonces, eso nos debe llamar la atención profundamente cuando postulamos, necesitamos, nos interesa proponer un modelo de desarrollo inclusivo, un modelo de desarrollo equitativo para nuestro país. Creo que son momentos de grande discusión. Hubiéramos querido que estos cambios se hubieran hecho con mucha más, una mirada más a largo plazo, una mirada más estratégica, y por el momento estamos en un momento pantanoso que esperemos que podamos volver en algún momento a pensar qué país queremos, qué visión de país empujamos, cuál es el rol de campesinos, cuál es el rol de la producción de alimentos, qué importancia le damos para nuestro país. Entonces, creo que esos son puntos que vamos a ir dando algunos argumentos más adelante. En este gráfico vemos algo bien interesante que sale del Censo Agropecuario 2013. Estábamos esperando que se repitiera el censo el año 2023. Nos dijeron el año 2025, estamos al 2026 y todavía no llevamos adelante el segundo gran censo agropecuario, pero muestra claramente que pese al abandono rural, están aumentando las unidades productivas agropecuarias que llamamos aquí UPAs grandemente. En este gráfico rescatado por José Luis Eizaguirre, es bien importante notar cómo después de la reforma agraria del año 1953, la tierra se va fragmentando, se va dividiendo, pero también se va avanzando en lo que es la frontera agrícola, de manera que muestra un crecimiento importante de lo que son las unidades productivas agropecuarias en este gráfico, sin diferenciar la pequeña propiedad, la mediana propiedad o la gran propiedad territorial. En el siguiente cuadro sí tenemos mucho más desglosado, también es de José Luis Eizaguirre, este cuadro, en que nos muestra por departamento dónde están las unidades productivas agropecuarias. Si vamos a los totales, vemos que la gran cantidad de unidades productivas agropecuarias están a manos de comunidades campesinas, sindicatos y AILUS, es decir, en la parte andina del país. Las comunidades interculturales, lo que antes conocíamos como colonizadores, que desde el año 56 fueron avanzando hacia las tierras bajas, llega a ser el 10%. Comunidades indígenas llega a 4% en el tema de que más que unidades productivas agropecuarias, ellos tienen TCOs, territorios indígenas originarios campesinos, de manera que la parte agropecuaria es 4%. Algo que ha surgido en la última década con mucho interés es el tema de la producción en zonas urbanas y periferias, que llega a un 3%, precisamente porque ocupan espacios que ya dentro de las ciudades o el área de expansión urbana, que son pequeños en lo que es el territorio, pero sin embargo hay mucho interés, sobre todo si ven el cuadro con un poco de detenimiento en La Paz y en Cochabamba, de tener ese tipo de producción cercano a donde se consume, que es cerca a la ciudad. Un punto crítico en esa propuesta de la agricultura urbana es que a la vez hace competencia a los lugares de expulsión campesina cercanos a la ciudad. He visto en la zona de Zapaqui, residentes de Zapaqui, diré en la zona del Alto,
que producen lo que podían producir en su zona de exclusión. Entonces, y el otro punto es el uso del agua potable en estas propuestas de agricultura urbana que se está tratando de subsanar en diferentes proyectos con cosecha de agua, recolección de agua y cosas y propuestas de ese estilo. Posteriormente vemos que las grandes propiedades llega al 1%, las colonias menonitas y japonesas en el área oriente llega al 1%, de manera que como vemos la agricultura boliviana, los sistemas agrícolas están fuertemente concentrados en la parte andina y los valles interandinos del país, con una gran fragmentación de la tierra y con una producción dedicada exclusivamente a la producción de alimentos desde la agricultura familiar. He puesto en las flechas que se contraponen abajo características principales de las unidades productivas agropecuarias, a la izquierda en gris las características de la agricultura empresarial, de la agroindustria, y en la parte roja la agricultura familiar, y las dejo un minutito para que lo vean. Este tema ha sido de mucha importancia hace un mes, antes de que empiecen los problemas, porque fue como el detonante del malestar que estamos viviendo ahora cuando se aprueba la ley 1720, en el que se busca la reconversión de la pequeña propiedad hacia mediana propiedad, que provocó un gran debate sobre cuál era lo que estaba en el fondo discutiéndose. Aquí vemos que la concentración de la tierra es todavía grande en el país y que tienen acceso a grandes espacios territoriales. Y si bien estos datos de un tercio para ganadería venía del censo 2013, probablemente si se hiciera un censo próximamente nos mostraría un cambio en la vocación productiva de la tierra, una gran importancia en la ganadería, sobre todo impulsada por las firmas de convenios de exportación con China para exportar carne. Entonces, sí necesitamos el censo, eso va a ser un corte comercial. Sí tenemos que empujar la realización del censo para actualizar esta información que ya tiene 13 años de antigüedad. Ahora, Roxana, muchas gracias. Es para informarte que te quedan 8 minutos. estamos bien, estamos bien. Sí, súper, gracias. Aparte de la tierra, yo quiero que vean en el cuadro de la izquierda el porcentaje de riego, porque justamente uno de los efectos perversos del cambio climático es las frecuentes sequías, las frecuentes temas de falta de agua para la producción. Y nosotros que en los últimos 25 años no hemos podido avanzar en dotar sistemas de riego adecuados, represas, que puedan llegar a apoyar la producción familiar sobre todo. Entonces podemos ver que en el altiplano el porcentaje de tierra cultivada con riego llega al 15.1%, que son 565.000 hectáreas cultivadas. En los valles un poquito más, 21,2%, y en los llanos 3,1%, porque es otro sistema de producción. Entonces lo que vemos es que nuestra producción continúa siendo a secano, con escasos avances de riego, de tecnificación en riego, que por lo tanto no es de extrañar el gráfico que está abajo, en el que la superficie cultivada en Bolivia se mantiene con un crecimiento muy leve en lo que son los alimentos, ¿no? En lo que son tubérculos y raíces, hortalizas, frutales, y más bien muestra un crecimiento muy grande en los que son los oleaginosas y cereales, de los que estamos dedicándonos a la exportación. Eh, Vemos que la agricultura es una actividad importante porque 1 de cada 3 bolivianos dice que su principal trabajo es producción agrícola en el año 2012. Esto ha disminuido, como les decía, con el vaciamiento rural a 25%, es decir, tenemos un boliviano o boliviana que produce para otros 3 bolivianos, en total 4 bolivianos para la producción de alimentos. Los alimentos de producción de la agricultura familiar están concentrados fuertemente en altiplano y valles. De acuerdo a cuadros que han realizado expertos, vemos que hay 24 productos de la canasta familiar que no abastecen la demanda y que en algunos casos nos hemos visto obligados a importar. Y de estos productos, no solamente importamos, sino también un porcentaje importante es entrada de contrabando. Veremos más allá un cuadro respecto al contrabando, que es un fenómeno dañino y fuertemente perjudicial a nuestra actividad. Disculpa, Roxana, se te está escuchando
Un poco mal, tal vez el micrófono está tapado. No, no creo, no me he movido ni he hecho nada raro. Espero que Ya, se me escuche bien de ahora en adelante. gracias. Y solamente para eh, mostrar lo que son las características de los dos grandes modelos del sistema de agricultura, tenemos la agricultura familiar campesina e indígena, la que está en los territorios del plano valle, cabeceras de cuencas, en muy pequeña cantidad, pero sí es importante la agricultura familiar indígena en el Chaco, por ejemplo, con una hermosa foto de cultivo de papa en el altiplano en el que vemos que las características que están aquí descritas, que si bien son productores de alimentos, viven en niveles de pobreza extrema, de inseguridad alimentaria, la fragmentación de la tierra ha llevado a suelos deteriorados con poco acceso a riego. Lamentablemente, en los últimos 20 años, al haber una campaña contra las ONGs, se ha quitado una asistencia técnica que bien podría decirse focalizada, pero que sí existía y no se la ha reemplazado por nada. Entonces ahí tenemos un sistema de agricultura familiar en estado bien precario. Pero todavía yo creo que tenemos un gran potencial en la producción agroecológica. Vemos constantemente la demanda de productos agroecológicos a nivel mundial. Se podría lograr hacer algo que también por el otro lado traería un aumento en los ingresos de las familias campesinas y que dentro de un plan de desarrollo nacional, dentro de una visión de desarrollo rural y de desarrollo agropecuario destinado a enfrentar los problemas de pobreza y los problemas de escasez, podría ser un gran apoyo para estos sectores. Ya hemos hablado de la importación y del contrabando y hay un cuadro pequeñito más allá que demuestra claramente cómo afecta esto a los ingresos familiares. La agroindustria, como hemos visto en el gráfico anterior, tiene un crecimiento exponencial. Cultivamos gran cantidad de soya, caña de azúcar, incluso caña de azúcar destinado al biocombustible, maíz amarillo duro para ganadería, arroz, y se estaba impulsando el cultivo de palma africana en un intento de generar otros insumos también para el biodiesel. Por suerte, se cortó a tiempo el proceso, no ha avanzado mucho, no ha tenido una gran receptividad de la inserción de este producto depredador dentro de nuestro sistema agrícola en el país. La producción está destinada a exportar, eh, proporciona para la seguridad alimentaria derivados de la soya como es el aceite y los insumos para ganadería como es la alimentación balanceada para ganado vacuno, porcino, etcétera. Y todo esto, y sin embargo, lleva a que la soya se contemple hasta ahora el tercer lugar en las exportaciones. Estamos invirtiendo mucho, los grupos de presión son muy grandes para mostrarse como un sector motor de la economía nacional, pero todavía se continuamos siendo un país profundamente extractivista y que vivimos de la minería y de los hidrocarburos. ¿No? Entonces, esta importancia que se le da a la agroindustria está provocando una expansión de la frontera agrícola a costa del bosque, incendios forestales, como veremos un poco más allá. Y también vemos que este sector tiene bajos rendimientos en relación a sistemas similares en Latinoamérica, porque no hay gran inversión tecnológica para mejorar rendimientos. Eh, la agroindustria principalmente crece por la expansión de la frontera agrícola y no por la mejora de rendimientos y productividad. Aquí está el detalle de la importación de alimentos de Julio Prudencio, en lo que se muestra cómo del 2000 al 2018, cuando éramos ricos y millonarios por los ingresos de hidrocarburos, importábamos gran cantidad de todo tipo de alimentos que se producen en la economía familiar campesina. Y en el cuadro de la derecha vemos que ingresaba de la Argentina y del Perú principalmente, haciendo competencia a la producción de la agricultura familiar. Hay rutas identificadas y se puede ver claramente cómo este tipo de, ya sea importación de alimentos que se sabía hacer en el anterior gobierno para disminuir la inflación, como el contrabando tolerado, afectaron fuertemente los precios. El interés principal de los gobiernos anteriores era mantener bajos precios de la canasta familiar, así sea a costa de generar la pobreza en el campo. Entonces, eh, creo que es bien importante notar de que
Esto un poco se ha cortado y ha disminuido, no por voluntad de políticas públicas, sino porque ya no tenemos dinero, ¿no? Entonces ya no importamos la cantidad que se necesita, que se necesitaría, y tampoco hay dinero, dólares, soles, no sé qué cosas para importar para traer de contrabando de los países vecinos. Entonces, estos datos hasta el 2018 muestran un cambio en estos últimos años debido precisamente a que ha disminuido el ingreso de alimentos tanto de forma legal en importación como de forma ilegal por el contrabando. Y en cuanto a la expansión de la frontera agrícola, rápidamente planteo la pregunta, ¿quemar para qué? ¿No? Ustedes pueden ver en el mapa de la superficie quemada en 2024, que fue un año atroz para nuestros bosques, como se quemaron 12,6 millones de hectáreas. El 58% eran bosques, el 42% eran pasturas, sabanas, afectando los departamentos de Santa Cruz y Beni. Incluso se ha afectado al sistema de vida indígena porque estas quemas, procurando expandir la frontera agrícola dentro de los TIOCs, estuvieron arrasando incluso siembras de la pequeña agricultura familiar indígena, como son el café, el cacao, destruyendo sus sistemas de vida. Y un 40% de los incendios llegó a áreas protegidas y tierras fiscales. Todo eso con la intención de expandir la frontera agrícola de los productos exportables que tenemos y que, como pueden ver en el gráfico de la derecha, tienen una tendencia muy inestable de precios internacionales y con frecuencia a la baja. Entonces, estamos apostando el futuro sustentable de un país para un mercado inestable y un mercado en el que como país somos muy pequeños para poder tener decisión, para tener peso en la configuración de los precios internacionales. Finalmente, creo que podemos decir que deberíamos construir modelos de desarrollo incluyente, que ya estamos repitiendo hace poco, buscar hacer un país más justo, con menos pobreza. En ese modelo, en esa visión de desarrollo, deberíamos tener como parte importante la agricultura familiar, no como política social hacia un sector más pobre, sino identificarlo como un sector potencial, como generador de riqueza a producir alimentos sanos, no solamente para el mercado interno, sino por las opciones, las oportunidades que nos dan los mercados externos. Tenemos limitaciones, el acceso a tecnologías adecuadas, no el acceso a los mercados, la llegada incluso a los mercados con nuestros productos. Entonces, es un punto que también se tiene que considerar y, como he dicho anteriormente, no es un sector de subsistencia y pobreza, sino es un sector que nos alimenta, que alimenta a las ciudades, que alimenta a los sectores urbanos, que genera empleo, porque decimos, hasta el 2012, 1 de cada 3 bolivianos empleados decía que era agricultor, y ahora es 1 de cada 4 que dice que es agricultor como actividad económica. Genera empleo para jóvenes, genera empleo para mujeres y da bienestar a los agricultores y a las familias. Hay regiones en las que uno siente tanto orgullo, alegría en el momento de la producción, en el momento de mostrar los resultados de su trabajo, que da ánimos, ¿no? Entonces, para no repetir lo que ya he dicho, ha habido desigualdad en el apoyo estatal, que ha sido mucho más evidente en este cambio de gobierno, lamentablemente. No se ha visibilizado y todavía no se visibiliza en una propuesta de desarrollo nacional cuál será el rol que el gobierno actual dará a la agricultura familiar. El tema de la tierra ha estado en conflicto en este último mes. Eh, Consideramos que los procesos agroindustriales son también parte de una visión de extractivismo, porque la tierra se abandona una vez que es, digamos, ya, ya producido hasta el extremo. Y todavía vemos en la práctica que el gobierno se inclina a favor de la agroindustria, y creo que tenemos que luchar a través de estos espacios, a través de esta difusión, de generar en mesas de diálogo, en mesas de construcción del nuevo plan de desarrollo nacional que se estaban haciendo hasta el mes pasado, el rol y la importancia de la agricultura familiar. Eso es todo. Muchas gracias. Espero haber alcanzado el tiempo. Muchas gracias, Roxana. Dejas, yo creo, grandes preguntas para el final.
Muchas gracias por tu exposición, muy clara, muy ilustrativa. Ahora voy a dar la bienvenida a Catherine Fernández. Ella es coordinadora de la Red Polinizar Agroturismo, es gestora de proyectos rurales. Y Red Polinizar es una iniciativa comunitaria y un movimiento alimentario en Bolivia que agrupa familias de agricultoras y urbanas. Su objetivo es conectar directamente a los consumidores con el campo a través del agroturismo, fomentando un consumo responsable y visibilizando la realidad climática de los productores. Buenas noches, Catherine. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por invitarnos y gracias a Gabriela por la exposición, porque hay abundancia de información y tenemos mucho que debatir al respecto y es importantísimo. Quisiera compartir la expo, si me permiten. Hay que bajar la anterior, por favor. Roxana, sí, Podemos solicitar la exposición también, ¿no? Para, para sí, claro seguirla que sí. trabajando después. Súper. Sí, muchas gracias. No, ustedes más bien. ¿Ya he dejado de compartir o sí? Ya se puede ver. Sí, Ya está cargando, Catherine. Muchas gracias. ¿La ven? sí. Bueno, se puede ver, ¿no? Bueno, como nuestra compañera ya hace un momento ha hablado de la definición, ¿no? De la soberanía alimentaria, pues yo también había preparado, pero repasándola un poquito. Yo me quiero concentrar en el tema de que la definición de soberanía alimentaria ha sido construida a partir de productores, ¿no? A partir de un movimiento campesino, a partir de que había una necesidad de hacer una diferencia grande entre la agroindustria y justamente reivindicar a la agricultura familiar campesina. Entonces, ha sido por muchos años, desde luego, la soberanía alimentaria una especie de bandera de lucha. Por supuesto, nos ha hecho debatir a todos los países bastante. La FAO también ha asimilado el concepto y eso ha sido un logro. Pero ya tenemos que ir avanzando, ¿no? Entre los actores principales de la cadena alimentaria están el productor y el consumidor, ¿no? Pero tenemos que entender que solamente una fracción de la sociedad es productora y consumidores somos todos, ¿no? Entonces, nosotros queremos plantear el debate de la alimentación a partir del em, consumo, a partir del actor consumidor, ¿no? Porque hay muchos fenómenos que se presentan y nosotros como Red Polinizar hemos corroborado eso en distintas regiones de productores, porque estamos conformados por familias agricultoras justamente, que el agricultor cultiva y produce una maravilla de alimentos, con una diversidad, digamos, infinita, pero vende su producción para consumir las modas alimentarias, ¿no? La chatarra, la salchicha, el pollo frito, ¿no? Entonces, hay unos patrones culturales alimentarios nuevos que nos alejan de la soberanía alimentaria por la cual tanto se ha luchado, ¿no? Entonces, se ve a la comida como mercancía. No se ve a la comida como un vínculo del cuerpo, de la especie humana con la tierra, un vínculo umbilical, digamos, ¿no? Entonces, estos sentidos son los que tenemos que ir recuperando para poder generar políticas alimentarias que nos acercan a la soberanía alimentaria, pero con el sentido de armonización con la naturaleza, ¿no? Eso es lo que nos está faltando como sociedad. Entonces, podemos hablar mucho los países sudamericanos de pobreza, de ciertos índices, sin embargo, la sociedad vive rodeada de naturaleza y no nos damos cuenta todo lo que tenemos a nuestro alrededor para
poder vivir de eso, además poder asimilarlo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Por una parte, tenemos que el país está dividido, como decía ya nuestra compañera, en dos formas y sistemas de agricultura, que es la agroindustria y la otra, digamos, la agricultura familiar, bastante separadas y con una asignación, digamos, de políticas alimentarias y de recursos nacionales bastante diferente y que nos está sometiendo a niveles de consumo de alimentos con patrones que nos alejan también de la salud, ¿no? Se presentan fenómenos de obesidad, por ejemplo, en adolescencia, de diabetes, que están incrementándose, ¿no? Sobre todo las dos últimas décadas se han registrado niveles de obesidad adolescente alarmantes. Y esto tiene que ver con la cultura alimentaria. No hay una relación, digamos, de desnutrición por pobreza como había en los años 80, sino que hay una relación de desnutrición por hábitos alimentarios equivocados, ¿no? Entonces, tenemos algunos datos que los hemos querido poner, digamos, eligiendo para que empecemos a debatir ya un paso hacia adelante otros aspectos. Por una parte, tenemos que en Bolivia de la agricultura familiar produce 6 millones de toneladas de alimentos, ¿no? Y este dato además no contempla la carne. Entonces tenemos aquí frutas, granos, verduras, raíces, muchas cosas. Por otra parte, nuestra población es poco más de 11 millones de habitantes en Bolivia, ¿no? Y hay 720.000 familias agricultoras, que son alrededor de 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, tenemos ahí una fuerza productiva en cuanto a agricultura familiar bastante importante, muy a pesar de que el campo registra niveles de migración alarmantes y ya se ha volcado la densidad poblacional está mayormente en las ciudades, ¿no? Este es un dato que es común en todos los países del hemisferio sur. Sin embargo, todavía existe fuerza productiva en el campo. Entonces, tenemos una cantidad de comida que no necesariamente llega digamos, el acceso es relativo. Puede ser por factores como la infraestructura caminera, ¿no? Hay también un dato alarmante de desperdicio de alimentos, precisamente porque en lo que nos estamos equivocando como población, como sociedad, es en la forma de distribuir los alimentos y en la manera de ponerlos al alcance de la gente, ¿no? Porque la diversidad, como les decía, es infinita. Inclusive en este dato no está contemplada la alimentación silvestre, que incluso en zonas urbanas como La Paz la podemos encontrar. Como para poner un ejemplo chiquito, tenemos una variedad de cactus tan grande en La Paz que podemos encontrar en la ciudad tunas, podemos encontrar cusacusa, que son frutas que están al alcance y sin embargo no valoramos porque no comemos, por ejemplo, la penca de la tuna que tenemos en lugares muy cercanos a la ciudad de La Paz, a 45 minutos de viaje por Mecapaca y Palca, tenemos cerros enteros de tunales donde podemos aprovechar, por ejemplo, las pencas que pueden ser, que pueden contribuir a nuestra alimentación y diversificar y además aportar en proteína, en minerales, en nutrientes distintos, ¿no? Entonces, no estamos mirando a nuestro alrededor. ¿Cómo podríamos mm, armonizarnos con la naturaleza para comer con soberanía? ¿No? Estos conceptos tenemos que empezar a construirlos juntos, ¿no? Desde desde una formación, una educación, digamos, porque muchos relacionamos la falta de soberanía o seguridad alimentaria inclusive con la pobreza y además con la pobreza económica. Y sin embargo, tenemos una provisión alimentaria, por ejemplo, en el caso de La Paz, en los mercados de Villa Dolores y San Pedro, que son los grandes centros donde se concentra la producción y se empieza a distribuir entre mayoristas, minoristas y detallistas. En la comercialización tenemos dos lugares donde hay una especie de bolsa de valores de la alimentación, donde se definen los precios y además en temporadas de crisis o en temporadas de invierno, cuando va cambiando el ciclo, se complementa, digamos, y además
con un desequilibrio con el contrabando que llega desde los países vecinos, ¿no? Y además en patrones como tomates, cebollas, zanahoria, papa, que van definiendo la canasta básica y así también el salario mínimo vital. Entonces hay un desequilibrio, digamos, ¿no? Porque siendo tan biodiversos, dependemos de los precios del contrabando, lamentablemente. Entonces, todos estos elementos tienen que formar parte del análisis para ver cuán soberanos somos y cuán soberanos podríamos ser si razonamos nuevamente lo que estamos haciendo con nuestros hábitos alimentarios, ¿no? Y proporcionamos además el dinero que ganamos, los ingresos que tenemos, para ver qué tipo de comida compramos, porque hay mucho dinero que se desperdicia en alimentación, en comida que no alimenta, ¿no? Entonces, aquí tenemos otros datos. Por ejemplo, el consumo de pollo. El consumo de pollo está ocupando la cuarta parte de lo que deberíamos consumir por año por persona. Si una persona requiere al año 200 kilos de alimentos, estamos per cápita consumiendo casi 50 kilos solamente en el caso de la carne de pollo. Y esto tiene que llamarnos la atención porque no podemos depender de un solo tipo de alimento para desequilibrar toda la canasta, toda, y además nuestra propia salud. Estos días, este dato está reflejado en la realidad y en la crisis porque solamente porque no tenemos pollo y huevo en los mercados disponibles estos días de crisis, principalmente en La Paz y el Alto, por los bloqueos, etcétera, hay estrés urbano y se dice que no hay comida. Y sin embargo, si visitamos lugares como la calle Gallardo, donde existen variedad de otros alimentos como leguminosas, ¿no? Están los porotos, garbanzos, maní, lenteja, trigo. Tenemos como 8 variedades de porotos. Los precios no han variado y estos son datos frescos que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a desesperar por la carne de pollo y en desmedro de toda esta otra opción alimentaria que podría ayudarnos a no tener problemas económicos, a disminuir el estrés urbano y a pensar mejor en las soluciones que tenemos que ahorita plantear incluso al gobierno para salir del problema global que tenemos en el país, ¿no? Que es muy diverso, además muy complejo. Entonces, solamente pensar en la comida nos está distrayendo de todas las otras propuestas que podríamos hacerle al gobierno para solucionar los problemas, además de los enfrentamientos entre la misma sociedad por la comida, ¿no? O sea, la comida está siendo un factor de enfrentamiento, de presión social al gobierno, de enfrentamiento entre nosotros mismos. Y eso también nos aleja de la soberanía alimentaria, ¿no? No podemos ejercer violencia de unos contra otros, de productores contra consumidores. Ahí hay una línea em, muy, muy delicada que la tenemos que resolver como sociedad, ¿no? Entonces, ya nos hemos dado cuenta, obviamente, quién nos alimenta. La agricultura familiar produce el 80% de alimentos en cuestiones de variedad y diversidad, y la agroindustria solamente produce 4 alimentos especiales, además en sistemas de monocultivo. Esto quiere decir que matan mucha biodiversidad, son altamente dependientes de agroinsumos sintéticos, no es comida producida de forma natural y esto recibe políticas gubernamentales preferenciales, como ya lo dijo también la compañera, en cuanto a facilidades para la comercialización. Y en la crisis se vuelve a reflejar este fenómeno porque estos alimentos de la agroindustria llegan con vuelos preferenciales, ¿no? A La Paz y al Alto. También se vio en otros tipos de crisis este tratamiento, como por ejemplo en la pandemia o en la crisis política del 2019, que llegaba a la ciudad de La Paz pollo, huevo, que además es de crianza con el patrón soya, ¿no? Que tiene la soya en el alimento balanceado para los pollos. Entonces, esa comida sí llegaba en momentos de crisis, pero la otra comida que estaba en el campo en temporada de cosechas no tenía las facilidades para llegar, siendo que las distancias eran más cortas y podría haber llegado a las ciudades con menos costo en el transporte también, ¿no? Entonces ahí se refleja la política preferencial del gobierno con respecto a la agroindustria en desmedro de nuestra biodiversidad, siendo que tenemos alta especialización en producción de alimentos, porque tenemos un patrimonio alimentario bastante grande que heredamos de nuestros abuelos en cuanto a granos, frutas, verduras, por ejemplo,
En cuanto a carne, tenemos pescados de gran diversidad, tanto del lago Titicaca como de los ríos de la Amazonía. Tenemos infinidad de alimentos. Por ejemplo, en los datos que sale en el INE, todos los cuadros de alimentarios, no se refleja el copoazú, no se refleja alimentos como el cinini, las chimas, no se refleja todos esos frutos amazónicos y otros alimentos del altiplano, ¿no es cierto? Hay muchos granos que no están en las estadísticas, por lo tanto, no tenemos una estadística completa y sin embargo, sí tenemos todavía producción del campo que va salvando, digamos, ciertos cuadros de desnutrición eh, cuando tienen que ver con dificultad para acceder a otros alimentos por los precios elevados, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que reconceptualizar todo el esquema alimentario en el país. No necesariamente una familia agricultora que tiene una casita pequeña es pobre. Porque a veces eso es cultural, muchas veces tiene una casa pequeña, pero tiene dos camiones, digamos, ¿no? Entonces, el tema de la economía en cuestiones de ingresos económicos hay que relativizarlo mucho. A veces los índices establecidos de pobreza no nos reflejan la situación real, ¿no? Y entonces tampoco nos ayudan a establecer los niveles de resiliencia que podríamos tener. Sin embargo, todos estos factores ahorita nos han alejado muchísimo del ejercicio de una soberanía alimentaria plena, ¿no? Entonces, tenemos que transitar hacia una nueva cultura alimentaria, entre rescatar lo que nuestros abuelos consumían y también hacer mucho caso a esta nueva tendencia que existe de la juventud. Se dice que la juventud de ahora no aporta políticamente, no tienen propuesta y sin embargo podemos recuperar muchas cosas como los veganos. Son un pequeño ejemplo, pero es una cosa de las nuevas generaciones que están proponiendo respetar a las otras especies animales y no comer animales. Y nos están demostrando cuánta variedad de cosas podemos consumir. Es verdad que el desequilibrio proteínico se ha presentado, hay fenómenos, eso no lo vamos a negar, pero sí nos están demostrando que existe una diversidad alimentaria grande de la cual podemos acogernos y podemos así desarrollar también salud, ¿no? Que nuestros cuerpos no sean tan frágiles frente a un resfrío como lo fue el COVID-19 que solamente era eso, un resfrío, y sin embargo nos ha sometido nos ha demostrado que la humanidad está altamente vulnerable en cuestiones de defensas, ¿no? Entonces, tenemos que rescatar todo o sea, reconfigurar el patrimonio alimentario en función de mirar y tener una lectura plena de lo que nos rodea en nuestra naturaleza, sea en la ciudad que vivamos, salir al campo y ver qué cosas hay y quién produce y cómo ese conocimiento alimentario corre el peligro de perderse porque no se le da facilidades a las familias que puedan tener vocación productiva, aún viviendo en las ciudades, puedan irse al campo y especializarse en la protección de los ecosistemas productivos y poder ofrecer una diversidad alimentaria, rescatar alimentos que no consumimos habitualmente y poder irlos incorporando en nuestros hábitos cotidianos. Entonces, en estos sentidos, podemos escuchar a los jóvenes, ¿no? Ellos no son los revolucionarios de antes, sino ahora proponen a través de instrumentos como la olla, el plato y la cuchara. Entonces, podemos escuchar estas propuestas importantes, ¿no? Entonces, combinando estos factores nuevos que se nos presentan, podríamos alcanzar soberanía alimentaria, pero por el momento el diagnóstico es negativo para nuestro país. Estamos alejándonos no solo del concepto, sino también estamos alejándonos, estamos construyendo problemas nuevos que podríamos ahorrarlos, podríamos no tenerlos si comiéramos con un poco más de responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que con el agroturismo, en el caso de Red Polinizar, queremos em, meter en la cabeza de la gente, ¿no? Conoceremos nuestros ecosistemas para saber si realmente somos pobres. Veremos lo que nos rodea, quién vive ahí, de qué forma viven. No podemos proteger lo que no conocemos y tenemos que salir de la burbuja urbana, del cemento y el asfalto, hacer rutas alimentarias alternativas para ver también cómo vamos a acceder a ellas y qué significa eso en términos económicos, cuánto cuesta cada cosa. Hay mucha alimentación que ya no llega a salir a las ciudades porque nadie la compra y se está guardando solamente para el autoconsumo de muchos abuelos y abuelas que todavía tienen esa costumbre y sin embargo tienen un alto valor nutricional y ni el nombre lo conocemos, ¿no?
se ven en las calles un poquito de gualusa alguna vez y nadie la compra porque no sabe ni cómo se cocina. Y a veces, cuando se preguntan los precios en el campo, la gente no sabe qué precio ponerle, a qué precio venderte, porque dicen, esto como no sale mucho a las ciudades, no sabemos ni a cuánto está una arroba, una libra. Imaginémonos, y en las ciudades nos estamos quejando de que no hay comida. Y hay alimentos que ni precio tienen, hasta podrías darles un boliviano y te dan un montoncito. O sea, esos son análisis económicos que hacemos en el campo y son muy necesarios para leer nuestro propio país y entender la problemática alimentaria. ¿Ya? Eso lo queríamos dejar planteado para ir debatiendo todo lo que ustedes deseen, ir viendo realidades alternas a lo que vemos y a lo que nos muestran a veces los medios. No lo hacen con mala voluntad, pero realmente la información es bastante incompleta y tenemos que cerciorarnos personalmente de lo que está pasando muy cerquita de la ciudad, ni siquiera tenemos que viajar mucho, ¿no? Y construir responsabilidad como consumidores y avanzar, recuperar la soberanía alimentaria con un consumo corresponsable hacia un consumo sostenible, con una nueva cultura alimentaria que nos salve. Eso, muchas gracias. Gracias, Catherine. Yo creo que nos has dejado también con un par de ideas ahí dando vueltas como estos alimentos que no conocemos en las ciudades, ¿no? Que es súper interesante. Eh, pues aquí a manera de metodología, nosotros queríamos invitar a todos los participantes a abrir un ratito sus cámaras para que el equipo de Wikimedistas de Bolivia nos pueda sacar una fotito de quienes hemos participado en el panel y pues luego vamos a estar también con Carla, que nos va a hacer un resumen y también con las preguntas. Muchas Ahí hay, gracias. hay dos personas cuatro personas que no sé si van a poder abrir sus cámaras, pero si es la primera vez que participan de una actividad wiki, normalmente hacemos así, si quieren salir así, o tal vez de como ustedes gusten, sonriendo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces doy la palabra a Carla Salazar. Como les había comentado, Carla es también parte del equipo de Wikimeristas de Bolivia. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por su interés en este tema. Esta actividad es parte de una campaña regional que estamos haciendo entre personas que editamos Wikipedia en toda Latinoamérica y que tenemos interés en ver cómo Wikipedia puede ayudar a paliar un poco los problemas climáticos de este siglo, ¿no? Em, y en ese sentido me gustaría comentarles algunas cosas que he ido anotando respecto a las dos exposiciones. Y bueno, Roxana hablaba un poco de que la agroindustria tiene consecuencias duras, ¿no? Y a veces no las vemos. Hemos escuchado mucho, por ejemplo, de los incendios que se llevan a cabo casi que anualmente, pero esa información no está bien retratada en Wikipedia y Wikipedia es la enciclopedia más consultada de todo el mundo. Y no solo eso, sino que la misma inteligencia artificial saca la gran mayoría de su información de Wikipedia. Entonces, si nosotros entramos, por ejemplo, a ChatGPT y escribimos cuántas hectáreas se quemaron en el incendio forestal en Bolivia de tal año, si esa información no está fácil en el Internet para encontrarse, es probable que la inteligencia artificial no la encuentre. O es probable que las personas que están navegando por el Internet no encuentren fácilmente esa información, a pesar de que sí ha sucedido. Entonces, es súper importante que esa información esté en el Internet para que nosotros en Bolivia y en otros lugares puedan acceder a esa información. Y muchas veces existen como
las personas que están en posiciones de poder no quieren que esa información llegue muy lejos y eso a veces pasa en Wikipedia. No es que Wikipedia tenga como un filtro que diga esto no entra o esto entra, pero no hay suficientes voluntarios editando al respecto, porque toda la información que ustedes ven en Wikipedia la han escrito personas de manera voluntaria. Entonces es una invitación en realidad para que si ustedes quisieran escribir sobre sequía, sobre olas de calor que tienen que ver con el calentamiento global o sobre lo que decía Roxana de las consecuencias de la agroindustria en la tierra, es una gran oportunidad para poder exponer esa información en Wikipedia. Em, y bueno, en esa misma lógica tampoco hay imágenes. Nosotros hemos trabajado con gente en el oriente de Bolivia que han subido algunas imágenes que tenían de incendios forestales, pero muy pocas. Entonces, si tampoco tenemos visibilidad en ese sentido, es como si no existiera, ¿no es cierto? Entonces, es importante que construyamos de manera colectiva y voluntaria esa información en la enciclopedia más consultada del mundo. Y bueno, pasando a lo que decía Catherine, eh, muchas veces hay esto que decía de que las familias están vendiendo gualusas, o bueno, tal vez no, porque no saben cómo el precio que darle, como nos decía Catherine, pero están vendiendo alimentos muy nutritivos para comprarse una salchipapa o para comprarse un pollito a la broster. eh, y esos productos muy nutritivos que están vendiendo tampoco tienen cobertura en Wikipedia. Hay ingredientes propios de nuestra tierra que no están en Wikipedia, es como si no existieran. Y como les decía, si no están en Wikipedia, es difícil que estén en otro lugar, a no ser que estemos scrolleando un montón en el Internet, porque Wikipedia es lo que primero aparece. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, una foto de tal ingrediente, es probable que la gente ni siquiera sepa que existe porque no lo va a encontrar. Entonces, este igual es una invitación para que si ustedes, de hecho, vamos a tener un concurso que va a comenzar dentro de 2 o 3 días que tiene que ver con ingredientes propios de nuestros lugares que no son tan conocidos. Entonces, ahorita, por ejemplo, en Wikipedia no hay buenas fotos de oca, no hay buenas fotos de papa y milla, por ejemplo, que nosotros comemos todos los días, porque la mayor parte de las fotos las han subido voluntarios de otras partes y son esas papas holandesas o papas que se consumen en otros lados, pero no tenemos como buenas fotos de nuestras papas, de nuestra oca, no tenemos buenas fotos de otros tubérculos que consumimos. Entonces, nuevamente hay una falta de representación, ¿no? Faltan fotografías y faltan artículos en Wikipedia sobre esos productos. Y en ese mismo sentido, creo que a pesar de que el diagnóstico no es muy esperanzador, como decían tanto Roxana como Catherine, hay ciertas pequeñas cositas que se van haciendo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como Wikimedistas de Bolivia, hemos tenido unos paseos fotográficos justo a los viajes turísticos que organiza la Red Polinizar, que está a cargo de Catherine, que acaba de exponer. Y me gustaría mostrarles muy brevemente que se ha creado, por ejemplo, un artículo. Ya había el artículo de Wikipedia, era muy pequeñito, pero ahora está ilustrado por una imagen que se ha tomado en uno de esos paseos con la Red Polinizar. Entonces, les voy a mostrar mi pantalla brevemente. Y aquí estamos en el artículo de meliponicultura, disculpen, ahí está, que es una especie de trabajo con miel, pero de unas abejitas que no tienen colita, que no tienen aguijón. Entonces, esta imagen muy valiosa que está en el artículo de meliponicultura se ha tomado durante un paseo con un grupo que ha ido de la red Polinizar que organiza Catherine. Y les quería mostrar eso simplemente porque es una cosa pequeñita, pero que contribuye mucho a la visibilidad de ciertas cosas en el Internet. Entonces, cerrando un poco ya esta idea, Caterina hablaba de que en el INE no hay información, por ejemplo, sobre el copoazú como alimento, y muchas veces las mismas entidades gubernamentales están sacando información de Wikipedia. Entonces, me parece que es muy importante que trabajemos de manera colectiva para que nuestra diversidad alimentaria esté en el Internet de manera libre
y que también los problemas que estamos enfrentando también tengan una visibilidad, los incendios forestales, cuando la tierra se agota por el monocultivo, etcétera. Entonces, me gustaría como poner en sus cabezas una idea como de esperanza de que voluntariamente podemos construir conocimiento y ponerlo en el Internet para nosotros mismos y para el mundo, y que ese es el trabajo que hacemos desde Wikimedistas de Bolivia. Gracias, Julia. Súper, también quería compartirles que en el chat hemos dejado los enlaces de la campaña regional y al concurso de fotografías por si les interesa revisarlos. Nos gustaría mucho, habíamos puesto también en el chat que nos puedan pasar algunas preguntas si es que ustedes tuvieran alguna duda exactamente hacia las exposiciones de Roxana o Catherine. Entonces, mientras ustedes eh, van anotando sus preguntas si es que las tuvieran en el chat, yo voy a empezar preguntándole a la Roxana, justo para fortalecer mm, esta brecha de información que tenemos dentro de Wikipedia, de cuáles son sus fuentes, de dónde saca la información que luego ella nos comparte o conoce. Las fuentes principales, sobre todo para los datos estadísticos, son los del Estado, ¿no? Porque esos son los válidos del INE, del Ministerio de Desarrollo Rural, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Para la información estadística y para los estudios, sobre todo, utilizo las fuentes que producen diversas ONGs, la cercanía que tienen con los lugares del campo, las experiencias que comparten, son muy útiles para encontrar información y fuentes como Tierra, Fundación Tierra, que hizo un gran estudio sobre el tema del impacto de los incendios forestales, están libres y disponibles en la página web de estas ONGs. En CITCA se ha profundizado mucho el tema de la agricultura familiar en diferentes ecosistemas, los ingresos que proporcionan estos sistemas agroalimentarios dentro de un conjunto de actividades económicas de las familias. Entonces les puedo compartir ahorita, por ejemplo, aquí tenemos la página de CITCA, que tiene muchísimas publicaciones. Miren, uno entra a la página de CITCA que tiene libros, cuadernos de investigación, memorias institucionales, revistas, cartillas. Aquí yo he marcado cuadernos de investigación y tienen una información valiosa, recogida de campo y con mucha rigurosidad científica. Entonces, son páginas que yo recomiendo. Y en el de Tierra, por ejemplo, tiene muy bonitas publicaciones, muy prácticas sobre los temas más importantes voy a empezar a buscar ahorita. En el tema de infografías, por ejemplo, que he encontrado hace un momento, me parece importante mostrar, por ejemplo, aquí, la frontera agrícola se caracteriza por bosques deforestados, la fuerte producción de tierra, es lo que estábamos hablando, para agricultura mecanizada y ganadería, y es una infografía descriptiva de todo lo que está pasando en el área de Santa Cruz, solamente como un ejemplo de la gran variedad de documentos y publicaciones que se pueden encontrar en la red. No, incluso ONGs pequeñitas tienen cosas más puntuales precisamente sobre los productos que hablaba Catherine, productos casi desconocidos en los mercados urbanos. Muchas gracias, Roxana. Hay una pregunta de Lu. A ver, te la hago, dame un momentito. Dice, buenas noches, ¿cómo la agroindustria podría ser más positiva para ayudar a la UPA? Es bien interesante esta pregunta. Todas son UPAs, ¿no? Unidades productivas agropecuarias, ya sean las pequeñas, de la agricultura familiar, las medianas o las grandes. Entonces, las experiencias de la agricultura familiar, del sistema agroindustrial, son muy interesantes en cuanto a avances tecnológicos. Los sistemas de riego que tienen, y sistemas de cultivo expansivos, mecanizados. Últimamente en la zona de Santa Cruz hay mucho interés de los grandes productores de tener sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente, que ahorren en agua.
Entonces son cosas que se podrían conocer y difundir. Em, una gran alianza no hay, pero sí se podría lograr trabajar en algo. Además que hay algo que los divide fuertemente, por ejemplo, el uso de organismos genéticamente modificados en el momento del cultivo, que va en contra de los procesos agroecológicos que son predominantes en la agricultura familiar. Pero, por ejemplo, el manejo de químicos podría ser compartido, el de los insumos de los agroquímicos tan intensivos en la parte agroindustrial, cómo se hace la prevención, cómo se hace el uso. Son cosas que habría que buscar un punto de unión, pero como les digo, son sistemas absolutamente. Gracias. Le paso ahora la voz a Catherine, porque Catherine dice que tiene una denuncia relacionada con la soberanía alimentaria. Catherine. Muchas gracias. Sí, quería complementar también la exposición. Ayer nos dijeron, no es la primera vez además, ¿no? Que en la cuenca Huayna Potosí, por ejemplo, están cazando venados y vizcachas en estos días en que hay tanta deficiencia, digamos, de la distribución alimentaria, pero no es porque se están muriendo de hambre por si acaso. Para nada, tienen otras alternativas. Además, toda la cuenca de Songo es altamente productiva en alimentos y ahorita están en cosecha de fruta, por ejemplo, entonces nadie se está muriendo de hambre. Son fines comerciales, lamentablemente. Hay gente que está con rifles caminando, cazando venados para vender esta carne. Es una denuncia muy grave. Entonces nosotros estamos viendo los canales más apropiados para ver cómo se puede hacer un control, pero es provocado también por estos bloqueos. Una persona ofreció y empezó a registrar pedidos por WhatsApp. Entonces es bien grave, pero es consecuencia, ¿no? De decir, no hay pollo y ahora qué vamos a comer, ¿cómo que qué vamos a comer si tenemos tantas otras cosas, ¿no? Y estamos afectando y atentando contra la fauna silvestre y además es un delito que está ya penado, normado en Bolivia y bueno, hay que aplicar en este caso la normativa existente. Eso quería denunciar y bueno, creo que hay algunas preguntas más en el chat, tal vez se podría. Sí, hay otra pregunta de Paola Mamani. Dice, buenas noches. Tenía la consulta respecto al tema de distribución de alimentos de las zonas rurales y de otros departamentos. ¿Qué estrategias ustedes implementarían aparte de las ferias y del tema del agroturismo? Sí, si gustan, puedo. Sí, primero, Catherine. Gracias. Muy cortito. Bueno, el sistema de distribución se encuentra perjudicado principalmente por la infraestructura caminera. En temporadas de lluvias, los derrumbes impiden que los camiones lleguen, o sea, sobre todo todas las movilidades de alto tonelaje, ¿no? Ese es uno de los principales obstáculos para que la comida llegue a grandes centros de distribución, ¿no? Porque las ferias son un sistema muy antiguo, sigue funcionando bastante bien. Y la agroindustria, por su parte, tiene mucha preferencia en vuelos, en ese tipo de cosas para llegar más rápido, dejando una huella ecológica negativa muy alta. Entonces, por eso tenemos tanta oferta, ¿no? Y tantas cadenas de supermercados de las cámaras orientales de los empresarios que tienen una logística instaurada muy dinámica, ¿no? Que bueno, les facilita, pero no se ve esa misma logística que podría ser aplicada con políticas adecuadas desde el Ministerio de Desarrollo Rural, por ejemplo, para todos los productos de la agricultura familiar, que además se podrían distribuir en ciclos cortos, cerca, y podría llegar a la gente, ¿no? Además, podríamos también tener un sistema de deshidratados, como lo hacían los abuelos, ¿no? Los abuelos tenían que viajar a veces 3 meses a vender su producción a otras regiones o hacer intercambios y ellos se llevaban su charque, se llevaban mucha comida seca que les alimentaba tranquilamente y podían hacer viajes largos. También se utilizaban mucho estos sistemas para tiempos de guerra, lamentablemente, ¿no? Pero eran tiempos en los que no existía ni siquiera el refrigerador y tenían formas de guardar los alimentos, de evitar los desperdicios y además de conservar su nivel nutricional. Entonces, esto también facilita la distribución de los alimentos
Y bueno, podríamos citar, por ejemplo, la instauración de cadenas de intermediarios que sean de circuito corto, o sea, intermediarios formados no solo para ver la comida como mercancía, sino para aproximar la comida, equilibrando las zonas, intercambiando, por ejemplo, fruta por queso, chuño o cañagua, de manera que respete el ciclo agrícola, entonces que no tengamos que demandar todo el tiempo tomate, cuando el tomate se produce solo una época en el año y sin embargo para que, como la demanda es alta, se utilizan muchos agroinsumos sintéticos para tener tomate todo el año y estamos consumiendo una cantidad de agroinsumos sintéticos entre plaguicidas, por ejemplo, que no nos, o sea, que nos afecta mucho a la salud, ya se ven muchas consecuencias y podríamos sustituir el tomate con muchas otras cosas. Entonces hay que romper estas maneras de consumir para diversificar la alimentación, ¿no? Entonces hay que ver muchas estrategias de comercialización. Y el trueque también es bien interesante recuperarlo porque ayuda a que se cambien alimentos entre regiones distintas, por ejemplo, altiplano con trópico, ¿no? Podríamos ejercitar muchas formas de comercialización para establecer una política de distribución mucho más armónica con la naturaleza, ¿no? Gracias, Eh, Catherine. Para Roxana, por favor. complementar lo que dice Catherine, yo creo que una forma de facilitar el acceso realmente son las vías de comunicación. En las últimas décadas hemos tenido una gran inversión pública en lo que son carreteras para la exportación, pero muy poco en lo que son los caminos vecinales. Los municipios, por falta de dinero, por falta de una visión de planificación, han abandonado esos sistemas y es frecuente que sistemas productivos en abundancia, como son las cabeceras de valle, se ven interrumpidas y desanimadas en su producción por el tema de la falta de puentes, falta de caminos, derrumbes, que hace que la producción no pueda llegar a los consumidores. Creo que también es importante hacer notar que el tema de las ferias es tradicional y antiguo en Bolivia y es su función es presentar la diversidad de producción estacional, la producción ya más o menos procesada, como son todos los sistemas de secado de alimentos que explicaba Catherine, a espacios más grandes y donde no es el trueque la principal actividad, sino es la moneda. Y ahí el tema de definición de seguridad alimentaria, ahí tocaría el tema del acceso, ¿no? Porque digamos una población urbana, predominantemente urbana, como dice el último censo boliviano, 8 de cada 10 habitantes viven en la ciudad. No, que como yo, solamente tenemos macetas, produciremos 4 perejiles, no voy a poder llevar eso para hacer trueque, para comprar papa o huevo o cualquier otra producción rural. Entonces siempre vamos a tener la intermediación monetaria. Así que sí, las ferias tienen un rol, ya sean las ferias estacionales. Acabamos de pasar las grandes ferias en la parte andina, Valle y Altiplano, las de Ramos, las de Pascua, donde es una gran confluencia de los sistemas productivos de diferentes pisos ecológicos, donde todavía en algunos lugares se mantiene el troque, pero en los otros es la venta de productos. Y esa es una parte interesante, importante que se pudiera impulsar como una política pública. El otro tema de acceso también a alimentos sanos y saludables es desde las compras públicas. Un tiempo habíamos estado muy interesados en impulsar las compras desde los municipios para los desayunos o para la alimentación escolar, desde el Estado para el ejército, para los hospitales, de manera que se pudiera generar una demanda mayor y un mejor ingreso para los productores. Sin embargo, son acciones que hacemos muy espontáneas que no tienen seguimiento en el tiempo, ¿no? Entonces, sí se puede hacer varias de esas cosas. El otro tema es lo que se ve en la ciudad de Cochabamba, sobre todo las ferias agroecológicas de alimentación sana, saludable, la presencia de prosumidores que son productores y consumidores y a la vez que transforman ese tipo de productos como son, como por ejemplo la leche. Entonces hay iniciativas que van para tratar de avanzar en lo que es la agricultura con mayores perspectivas de generación de ingresos para las familias campesinas. Y vi una pregunta también que creo que Sí, gracias, Roxana. Voy a pasar dos preguntas más porque ya estamos un poco sobre la hora.
La primera pregunta está enfocada a Roxana. Dice una pregunta a Roxana. ¿Por qué dice que más bien que el cultivo de palma africana fue parado? Pues esta era muy buena opción como alternativa a la importación del diésel, pues el proyecto de oleíferia impulsado por el anterior gobierno ya tenía áreas destinadas a la producción de esta palma y en estas áreas la palma estaba desarrollándose muy bien. Hay diferentes estudios que vienen desde el nivel internacional de la depredación que provoca la palma africana. Parece que es una planta muy extractivista en el tema hídrico y que además, algo que decíamos hace mucho tiempo, ¿no? Los alimentos no deben ser combustibles, ¿no? Pero lamentablemente estamos llegando por necesidad a tener que hacer biocombustible. Y la intención del gobierno era tener, precisamente los gobiernos anteriores ya vieron que el gas se estaba acabando y que no había perspectivas de nuevos yacimientos, entonces intentaron cubrir la carencia de combustible, ya sea gasolina, diésel o gas para los gas vehicular a través de la producción de biodiesel. El gobierno anterior había hecho grandes acuerdos con los industriales del Oriente para que una gran proporción de aceite producido por soya o de caña de azúcar destinada al biocombustible fuera incorporada dentro de los combustibles tradicionales. Y es por eso que se motivó la expansión de la frontera agrícola. En una experiencia de campo que tuve por la Amazonía Norte, me comentaron en las comunidades que el Estado de esa época, el año 2022, así ha debido ser, estaba ofreciéndoles apoyo en el tema de asesoramiento para que, ya sean familias campesinas o familias indígenas, desmontaran 50 hectáreas de bosque para poder, en principio, eh, sembrar pasto y les otorgaban 5 vacas, creo. Y después dedicar esa extensión de terreno ya desmontado, ya de alguna manera ya listo para la producción, a palma africana. ¿Cuánto de eso se ha llegado a hacer, a realizar? No tengo idea. Yo creo que muy poco porque la asistencia técnica era muy débil, muy ocasional. El acompañamiento a un sistema productivo novedoso para las familias campesinas como es el cultivo de palma africana no era evidente, pero sobre todo porque hubo muchas críticas por el efecto depredador que causó en el África el cultivo grande y masivo de la palma africana. Gracias, Roxana. Voy a dar la palabra a Catherine. Sí, es exactamente como Mm. dice. Y además no podemos atentar contra la naturaleza en ecosistemas como la Amazonía tan biodiversos con un monocultivo, porque la palma africana implicaba eso justamente que decía, implementar el mecanismo del monocultivo, es decir, demasiadas hectáreas con un solo cultivo, para lo cual se necesitaba aplicar el fuego, los incendios para habilitar terreno para La Palma. Menos mal se ha desestimado el proyecto y ojalá no se retome porque realmente perderíamos mucho más que ganar porque solamente la Amazonía, sin contar con la agricultura familiar de valles, de yungas y de tierras altas, es capaz de alimentar a los 11 millones de habitantes que somos los bolivianos con frutos de bosque por la cantidad de volúmenes que existen y por todos los valores que tiene cada especie, digamos, cada complejo productivo, sin siquiera hacer agricultura con recolección. Y eso es mucho decir, para que todos tengamos satisfecha la demanda nutricional, vitamínica, proteínica, mineralógica del cuerpo. Entonces, esa riqueza no puede perderse por un solo cultivo y además destinado a combustible para los vehículos. Entonces tenemos que aprender a proporcionar los proyectos en los cuales vamos a incursionar. No solo se puede ver la parte económica, además hay otras opciones para sustituir el combustible que requieren los vehículos. Tenemos que ver otras, tenemos que apostar a la compra y no producir internamente. Porque lo que vamos a producir no va a abastecer y va a tener que incrementarse y vamos a entrar en una espiral de incendio y de ampliación de fronteras agrícolas para este tipo de cultivos porque no abastece.
no vamos a abastecer. Entonces no podemos permitir siquiera que inicie el proyecto, jamás. En eso tenemos que ser activistas recalcitrantes. Gracias, Catherine. Ahora voy a leer la última pregunta. Perdón, Voy a pedir, Julia, he leído un mensajito que es falso, lo de la palma africana, no sé qué. Y creo que el que ha escrito tiene razón en decir que un sistema agroforestal se acepta, pero justo es lo que decía Caterino. Lo que se ha impulsado es como monocultivo, no como un sistema agroforestal. gracias por la aclaración. Entonces, ahora voy a pasar a leer la última pregunta. Voy a pedir que primero responda Catherine y luego, por favor, Roxana. La pregunta la desarrolla Navar. Dice, buenas noches. ¿Creéis que sea factible subvencionar a las familias productivas campesinas indígenas para que estén bien y sean tratadas como bien merecen? Subvenciones bien por parte del gobierno municipal, departamental y nacional. Bueno, gracias por la pregunta. Tal vez no sea necesaria una subvención. Lo que en términos económicos se podría recomendar es que el gobierno, por ejemplo, prefiera en compras públicas a los productos de la agricultura familiar. Y han habido algunas experiencias y en un principio se veía que podían resultar, pero no tuvieron una continuidad, ¿no? Em, si a la agricultura familiar se le comprara por lo menos el 80% de lo que produce y el gobierno se hiciera cargo de aplicar un sistema de distribución para todos, veríamos que puede incluso alcanzar hasta para la exportación, porque ya decíamos, hemos citado los volúmenes productivos solamente de la agricultura familiar, corroborando con la cantidad de habitantes que tenemos en el país, nos toca a media tonelada por año de alimentos sin contabilizar la carne. No, en todo lo que produce la agricultura familiar. No estamos hablando aquí del patrón de agroecología todavía, porque la agroecología eleva los costos de producción, lamentablemente. En eso tenemos que incursionar educando el consumo, ¿no? Pero en la situación actual que tenemos de una agricultura familiar, incluso en transición, si vendieran el 80%, alcanzaría para que ellos sigan produciendo, para que podamos inclusive tecnificar el campo, por ejemplo, en sistemas de riego frente a la crisis climática que nos está dejando sin agua. Podríamos invertir en todas estas cosas a partir de una venta segura, porque el mercado de alimentos está sometido a precios muy bajos, precios incluso por debajo de los costos de producción. Si solucionamos este elemento, no se requiere subvención, pero asegurándole un mercado a los productos de la agricultura familiar, podríamos entrar en un ciclo productivo dinámico que nos dé la misma diversidad, incluso rescatar alimentos que se están perdiendo y hay que transversalizar esta política con la educación del consumidor. ¿No? Si hacemos estas dos cosas, si incursionamos en esto, no se requiere subvención. Gracias. Voy a discrepar con Catherine, porque yo pienso que una de las limitaciones que tiene la agricultura familiar es el recurso económico para diversos factores, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el- Perdón, Roxana. Es, seguramente tu micrófono se mueve y entonces te perdemos a ratos el hilo de lo que estás diciendo. ¿Te parece si podrías tal vez acercar un poquito el micrófono a tu boca o acercarte a tu computadora para seguir? Muchas gracias. Sí, me estoy acercando a la computadora, no tengo micrófono externo y voy a gritar un poco, espero que se me pueda escuchar. Estaba diciendo Gracias. que es importante una subvención estratégica porque la agricultura familiar tiene muchas limitaciones, algunas debidas a la escasez o a bajos niveles de ingreso. Por ejemplo, las inversiones en sistemas de riego, por ejemplo, la adopción de tecnología apropiada. Otro ejemplo, el de procesos de transformación básica que permitiera que la producción no se venda a precio de gallina muerta en época estacional y después ya no exista. Entonces, sí hay diferentes componentes para hacer un sistema de agricultura familiar más exitoso y que dé más ilusión a las familias campesinas con recursos económicos importantes. Durante algunos años los municipios pudieron hacer inversiones
productivas para rescatar la vocación productiva de los municipios rurales, pero ahora con la baja de ingresos municipales, la pobreza que se está acentuando en el país, yo creo que es muy importante unas subvenciones estratégicas, tanto en infraestructura como también en mejoras de algún tipo para mejorar el rendimiento y la productividad de los productores. Este tipo de subvenciones también permitiría que la producción llegue al consumidor a precios bajos porque los costos estarían siendo asumidos por la subvención. Gracias, Roxana. Pues ha llegado la hora como de acabar el panel. Yo creo que el panel ha sido exitoso porque nos ha dejado abierta eh, esta temática, ¿no? Que para algunos es más conocido que para otros, sobre todo para la gente del área rural que está más relacionada con todo el tema que está relacionado a la agricultura, pero también para nosotros los citadinos, ¿no? Y creo que son temas muy importantes para la sociedad porque realmente, pues, ninguno podríamos vivir sin alimentos. Quiero nuevamente agradecer a Caterín, a Roxana, pues a todos los que nos han enviado sus preguntas. Lamentamos no poder responderlas todas, pero pues este es un buen paso eh, para poder iniciar una nueva investigación sobre los temas que nos han quedado aquí pendientes. Agradezco mucho nuevamente a los participantes. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias, Catherine. Muy buenas noches. Y para la gente que quiera seguir, pues en nuestro trabajo de Wikipedia Bolivia, Wikimedistas de Bolivia, pues nos pueden seguir. Hemos compartido en el chat los enlaces del grupo. Igual nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Eh, Voy a preguntar a Carla si tiene algo más que decir. Si no, cerramos la sala. Muchas gracias y buenas noches. Me gustaría invitarlos una vez más a participar subiendo fotos de ingredientes propios de nuestra región. Como les decía, no hay buenas fotos de nuestros tubérculos, tampoco tenemos fotos de algunos frutos silvestres, como mencionaba Catherine. Entonces, si ustedes tienen fotos antiguas o quieren salir a tomar fotos este tiempo, es una buena oportunidad para contribuir al conocimiento libre sobre nuestro país, para contribuir a la lucha contra el daño climático que estamos sufriendo y para ser parte del grupo mundial de voluntarios que editan Wikipedia en todo el mundo. Gracias, Julia, por el espacio. Buenas noches. Gracias. Un Chao, gusto. chao.